doctor Armando Duarte y al Congreso de la Familia por esta invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar enfrente de ustedes, de personas que vienen y dedican un tiempo para venir a escuchar este tipo de pláticas que tenemos respecto a la seguridad de Internet y qué es lo que nos debe de preocupar y ocupar para proteger a nuestros hijos. Entonces, yo me voy a enfocar mi plática en cuanto a las 3 E's del peligro en redes sociales, empezando con un tema de contenido, contacto y conducta, pero también enfocándonos en establecer primero de qué tamaño es este riesgo y cuáles son estos riesgos y qué podemos hacer como padres de familia para poder proteger a nuestros hijos cuando están navegando en Internet. El primer punto en el que me quiero concentrar es en el de conciencia. Como padres de familia debemos de estar conscientes de, como les mencionaba anteriormente, cuál es el tamaño. Primero, el tamaño de la población que se está conectando en Internet. Cada vez son más los internautas en México de diferentes edades, pero incluso ya se les cataloga internautas desde los 6 años. Un internauta de 6 años que obviamente no tiene pues la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que puede tener acceso a cualquier tipo de información a través de los medios que nosotros mismos como padres le estamos dando. Parte también de lo que les quiero comentar es por qué es importante la ciberseguridad en el mundo. Yo, como parte de una compañía de las principales compañías de ciberseguridad a nivel mundial, lo que sí les puedo decir es que es de vital importancia la ciberseguridad. ¿Y por qué? No solamente por las amenazas que existen, sino porque se ha incrementado mucho este tipo de amenazas, porque hay gente que vive de eso, desafortunadamente, de realizar ataques, de estar investigando a quién le puede robar información, a quién le puede robar dinero, a quién puede afectar, y aparte de otro tipo de crímenes que en algún momento en el futuro les voy a comentar. Durante el 2017 vimos que hubo un impacto de casi 1.000 millones de personas que se vieron afectadas por algún tipo de cibercrimen. Y aquí otra vez va desde lo más sencillo que podría ser pues el robo de información o pérdida de algún dato en particular, hasta ya algo más complejo que se puede traducir en robo de identidad, en robo de cuentas bancarias, en alguna afectación física incluso, porque esto ya no se queda solamente en el mundo digital. Lo que hacemos en el mundo digital y lo que hacen nuestros hijos en el mundo digital no se queda ahí. Puede trasladarse al mundo físico, al mundo real. En México, 33 millones de personas han sido afectadas por este tipo de cibercrímenes. No es menor. Es por eso que debemos de tener esa conciencia de saber exactamente cuál es el tamaño. Los costos financieros del cibercrimen a nivel mundial vimos que ascendieron a más de 172.000 millones de dólares. Esto, otra vez, desafortunadamente es una suma tan grande que sigue siendo atractiva para los cibercriminales. Incluso nosotros como compañía de ciberseguridad vemos que muchos de estos grupos de hackers o de cibercriminales están aliados o ya dependen o trabajan para otras entidades del crimen organizado, incluso pues traficantes de droga y traficantes de otro tipo de cosas, ya están aliados. ¿Por qué? Porque es un negocio que desafortunadamente es rentable para ellos y también desafortunadamente es pues incluso más seguro, ¿no? Ahí no tienen que pelearse por territorio, ahí simplemente desde la comodidad de algún servidor que pueden tener oculto en algún país del mundo, pueden realizar ese ataque y obtener ganancias de ello. En México el impacto fue de 7.700 millones de dólares, también como lo vemos no es menor. Y México dentro de Latinoamérica es de los principales países que reciben este tipo de ataques, después de Brasil. Somos de las economías más grandes, de las economías que siguen creciendo, pero también esto conlleva que ese crecimiento también es atractivo para los cibercriminales, al entender que cada vez hay más personas que se están conectando a Internet y que son potenciales víctimas si no consideran los riesgos que se tienen, ¿no? Para ver una proporción respecto al número total de internautas en México, nosotros en los últimos 3 años vimos que si bien los internautas están creciendo y eso es bueno, es decir, mientras más gente esté conectada a Internet es bueno porque se traduce no solamente en mayor acceso a educación, mayor acceso a tecnologías innovadoras, mayor acceso a tecnologías productivas, incluso a educación no solamente para niños, sino para adultos mayores, para que aprendan un oficio, para que creen sus páginas de Internet, para el comercio electrónico. Es bueno y ayuda al desarrollo del país. Sin embargo, también vemos que el porcentaje de víctimas del cibercrimen ha crecido y en el último año fue de casi el 43%.
¿Esto qué quiere decir? Que obviamente pues, está creciendo más que proporcionalmente el número de víctimas del cibercrimen. Y esto nos debe interesar y otra vez generar conciencia para saber qué es lo que debemos hacer y cómo debemos de proteger a nuestros hijos, que son los que se están integrando a este grupo de internautas nuevos en México. Ahora, aquí en esta gráfica lo que les quiero mostrar son pues, dos noticias, una buena y una mala. La buena es que tenemos un primer lugar, la mala es que no es en algo que quisiéramos tener un primer lugar. Aquí vemos que México es de los principales países que siguen presentando tasas de cibercrimen altas, incluso por encima de Brasil y de Indonesia, que ya es mucho decir, son países mucho más grandes. Entonces, en este sentido, y como pueden ver ustedes en la gráfica, en el otro extremo vemos a Japón. ¿Por qué identificamos nosotros esta diferencia? Principalmente es un tema, sí, de conciencia y es un tema también cultural. En Japón ustedes saben que es una economía, es un país que está muy tecnificado, ahí casi todo está conectado a Internet, tienen mucha tecnología, ya la han estado usando desde todos los niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes, de todo tipo de industrias. Pero la diferencia que hace que sean menos víctimas del cibercrimen es precisamente esta cultura o esta conciencia de protegerse y de proteger todo lo que está conectado a Internet, hablando de cosas cuando conectan cosas al Internet, pero hablando de personas también cuando las están conectando a Internet. Entonces, obviamente lo que nos gustaría llegar como país, como México, es a un tema que nos lleve a esa posición. Ahí sí, tratar de igualar a Japón o incluso a otros países como Holanda, que tienen tasas de cibercrimen bajas. Y otra vez es un tema de conciencia y de cultura. Ahora, en México, ¿quiénes son y qué les preocupa a los internautas en México? Otra vez, como les decía, en los últimos años ha crecido el número de internautas en México, somos casi 80 millones. Reitero que eso es bueno, o sea, al final lo que nos interesa es que haya más usuarios que estén conectados a Internet por los beneficios que les comentaba, y el doctor Armando Duarte lo menciona muy bien en su libro, hay una infografía ahí que nos dice los beneficios del Internet, y queremos que esos beneficios lleguen a todos los niveles y a todos los sectores de la población, a todos los niveles socioeconómicos. Mientras más conectados estemos, como sociedad tenemos oportunidad de optimizar nuestros procesos, de tener acceso otra vez a educación, a más cultura, etcétera, ¿no? Pero, pues obviamente este crecimiento no debe ser desmedido y tampoco desbordado, ¿no? En el sentido de que debemos estar conscientes de que este crecimiento debe ser ordenado en el sentido de que queremos que estos internautas estén conscientes de los beneficios, pero también de los riesgos que pueden tener cuando se conectan a Internet. Ahora, un tema que nos pues lleva también en particular a por qué proteger a nuestros hijos. Más de una tercera parte de la población de usuarios o de internautas en México está entre los 6 y 17 años, es decir, son menores de edad. ¿Esto por qué nos debe de ocupar, más que preocupar, sino de ocupar? Es porque obviamente un internauta, como les comentaba al principio, de 6 años, pues es una persona que no puede discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, entre un sitio al que sí puede acceder y un sitio al que no debe acceder, contenido que sí es bueno para él y contenido que no es bueno para él. Incluso se cuestiona que niños entre las edades de 6 y 9 años todavía no deberían de tener acceso al Internet abierto, sino a través de aplicaciones controladas y que estén muy específicamente enfocadas en ciertos temas educativos. Pero desafortunadamente así es, ya tienen acceso a Internet y muchas veces nosotros como padres lo tomamos muy a la ligera y le damos solamente el celular o la tablet para que deje de molestar un rato, para que se entretenga, y es ahí donde viene el riesgo, ¿no? Porque otra vez le estamos dando un arma a estos niños, porque son menores de edad, un arma pues, que no solamente les va a beneficiar, sino en algún momento les podría perjudicar. Y es importante que desde esta edad tan temprana nosotros los eduquemos y estemos conscientes de cuáles son los beneficios que ellos pueden tener y que nosotros junto con ellos lo vayamos trabajando. ¿Por qué? Porque queremos que sean adultos que cuando estén conectados a Internet lo aprovechen de la mejor forma y a su vez ellos lo transmitan a las siguientes generaciones. Otro tema también, y esto nos reitera que la población de internautas en México es muy joven, es que el 36% de los internautas son millennials. En diferentes estudios que hemos hecho a nivel mundial y en particular en México, vemos que este segmento de los millennials incluso son los que son más viables o más atractivos para los cibercriminales.
Y esto se lo atribuimos a un par de cosas. Primero, son usuarios que están muy confiados de que ellos ya nacieron con la tecnología, de que ellos conocen el acceso a Internet o pueden hasta cierto punto controlarlo, ¿no? Tienen muchos dispositivos a través de los cuales se conectan y esa misma confianza se traduce en más riesgo. ¿Por qué? Porque no consideran o no le dan el valor que tiene el tema de la seguridad en Internet. Incluso somos los que vemos que más pagan cuando hay algún tipo de ataques de ransomware. Ransomware es cuando se le envía un tipo de virus a un internauta, a una persona que está navegando en Internet, y se le encriptan los archivos pidiéndole un rescate por su información. Vemos que estos internautas, los millennials, son los que más pagan por ese tipo de rescates, cuando nosotros, como compañía de ciberseguridad, recomendamos que no se pague. O sea, sucede lo mismo que cuando se da un secuestro en la vida real, ¿no? Siempre la recomendación primero es de no pagar porque se está fomentando esa actividad. Y la segunda es de prevenirse, o sea, que ya no sea un tema correctivo, sino que sea un tema preventivo. ¿Cómo? A través de ciertas, no solamente medidas personales de seguridad, sino también de que utilices las herramientas que están a la disposición de todos para proteger su navegación en Internet. Entonces, realmente nos debe de ocupar nuevamente el tema de cómo proteger a estos internautas que son jóvenes y cómo ayudarlos a que su navegación sea cada vez más segura. Otro tema importante que ha salido en los estudios de la Asociación de Internet en México es que el hogar sigue siendo el lugar en donde más se conectan los internautas y, como vimos, principalmente los jóvenes. Entonces sigue siendo nuestra responsabilidad como padres de familia el asegurarnos que en el hogar tengan una navegación segura, que estemos conscientes de a dónde están ingresando, que podamos aprovechar al máximo esta conectividad y que incluso dentro de nuestra casa no se vean afectados o vulnerados por algún tipo de ataque de algún cibercriminal. Entonces es muy importante que, a pesar de que lleguemos a pensar en algún momento, es que está navegando en la casa, no hay problema, ¿no? O está en su tablet, pero está en su cuarto y no hay problema, ¿qué le puede pasar? Hay muchos riesgos que, si no los tomamos en cuenta, los pueden afectar incluso dentro de nuestra casa. Entonces, por eso es importante que generemos esta conciencia de que hablemos mucho con nuestros hijos respecto a los temas de seguridad, porque es responsabilidad nuestra mantenerlos seguros en nuestro hogar. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que vemos en Internet? Y eso también lo pueden encontrar en el libro del doctor Armando Duarte, y creo que pues describen muy bien estos riesgos y la diversidad que hay, y cada uno de ellos cómo se pueden prevenir, ¿no? El acceso a pornografía. Nosotros, cuando le damos un dispositivo a nuestros hijos, pues le estamos dando el acceso abierto a todo este tipo de contenido. O sea, antes eso no sucedía. Antes nuestros padres pues obviamente cuidaban siempre de que no tuviéramos acceso a este tipo de contenido. Ahora nosotros no es que lo fomentemos, pero le estamos dando una herramienta que pueden utilizar para eso, si es que no tomamos las medidas necesarias para controlarlo. El ciberbullying, que es uno de los temas más graves. De hecho, hoy por la mañana estaba viendo un video que se ha estado haciendo viral en Francia. Les recomiendo que lo busquen porque es bastante crudo, de este tipo de eventos, de un niño de 7 años que lo que dice es que pues, lo están atacando en la escuela, ¿no? Es víctima del ciberbullying, es víctima del bullying. Ya a su hermanito menor también ya lo están afectando. Entonces, y eso lo lleva tú ves un niño de 7 años que tiene esa crisis y dices, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo como sociedad hemos llegado a eso? Y cómo como sociedad no hemos podido evitar ese tipo de cosas. Grooming, sexting, son herramientas que llegan a utilizar incluso adultos mayores, pederastas, que están buscando acceder o tener contacto con menores, atraerlos a través de redes sociales, a través de mensajes cortos, para pues tratar de abusar de ellos de alguna manera, ¿no? En muchas ocasiones de forma sexual. Entonces, es un tema que también nosotros debemos de estar conscientes que existe, y de ver y de platicar con nuestros hijos para ver cómo afrontarlo, ¿no? Incluso hay un tema que en muchas ocasiones no se toma muy en cuenta, y es el hecho de que cuando, por ejemplo, los niños están pasando fotografías privadas de alguno de sus compañeros internamente, aunque ellos no hayan sido los que las tomaron, aunque ellos no hayan sido los que las están distribuyendo, pero como las están recibiendo en sus dispositivos, se vuelven cómplices de un delito. Entonces eso es importante porque, otra vez, como les decía al principio, esta vida digital
les puede afectar su vida real, ¿no? Y cuando se vuelven cómplices de un delito de este tipo ya es algo mucho más serio, ¿no? Aunque digan, no, es que yo no la tomé, yo no la hice, yo no le dije, bueno, pero tú eres cómplice al no haber dicho nada, al haberla recibido y al tenerla en tu dispositivo. Entonces, es otra vez un riesgo de los que hay que hablar con los hijos y que generen conciencia respecto a lo que puede ocurrir cuando tienen acceso a este tipo de contenidos, ¿no? Bueno, y hay otros riesgos en Internet, que la sextorsión, cuando tratan de hacer extorsiones a través precisamente de estas fotografías íntimas, pornografía infantil. Yo les recomiendo una serie en Netflix que se llama Darknet. Es una serie tipo documental, donde se habla de cada uno de estos casos, ¿no? Adicción a la pornografía infantil, de una forma muy clara, con casos reales. O sea, desafortunadamente ya estos son casos reales que existen a nivel mundial, y es importante que nosotros estemos conscientes y que platiquemos sobre esto con nuestros hijos. Ahora, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos como padres de familia? Y creo que muchos de aquí que tienen hijos obviamente lo han visto. Primero es el uso excesivo de los medios digitales para acceder a Internet, ¿no? Se vuelve incluso una adicción el hecho de estar conectado siempre a Internet, de estar jugando. Son miles de cosas las que pueden hacer. Pueden descargar una aplicación y pueden jugar en línea, pueden chatear, pueden ver fotografías de sus amigos, pueden ver fotografías en Instagram, en Facebook, en diferentes redes sociales, y se vuelve una adicción. Entonces, el tiempo o el uso excesivo del acceso a Internet sí se puede llegar a convertir en un problema, cuando obviamente pues no se toman las medidas necesarias para dosificarlo, ¿no? También no pueden estar siempre conectados, porque pierden esa relación con el entorno real. El acceso a contenido inapropiado. Al principio nos comentaba una estadística de el acceso a contenido que han tenido los niños, ¿no? Cuando están navegando en Internet, incluso sin quererlo. Entonces, es importante que también nosotros estemos conscientes de que, aunque no quieran, están expuestos a ello. Entonces, también hay que tomar medidas al respecto. Y las interacciones negativas, que era parte de lo que comentábamos también en la lámina anterior, que se deriva en estos riesgos o en estas amenazas en Internet, ¿no? Lo que veíamos del cyberbullying y algunas otras amenazas. Ahora, el tema del uso excesivo de Internet. Nosotros en diferentes estudios vemos que el usuario o estos usuarios menores de edad en México llegan a estar conectados hasta 44 horas a la semana enfrente de pantallas. Y hablamos de pantallas porque ya son usuarios que no solamente están conectados en el smartphone o en la tablet, están en la computadora, están en la consola de videojuegos, están en otros medios o en otras pantallas que nosotros pues obviamente les damos acceso y que generan que se dé esta cifra tan alta de conectividad a Internet. Y otra vez, tampoco hay que decir que es malo, sino simplemente el exceso es lo que puede llegar a ocasionar que se vean afectados de alguna forma, y que obviamente por probabilidad puedan estar más expuestos a las amenazas que comentamos, ¿no? Lo que decíamos del contenido inapropiado también es una realidad. Están expuestos a ello. Hay que estar conscientes y generar primero la conversación respecto a lo que puede ocurrir en Internet, cómo deben de utilizar el Internet, tener límites y establecer criterios para que no estén siempre conectados o que utilicen el Internet para fines los meramente necesarios. Y sí se puede uno divertir con el Internet, o sea, puede uno tener acceso a música, a videos, ¿no? Netflix, Spotify, algunos otros medios, pero otra vez todo en exceso es malo. Entonces hay que considerar cuáles son los equilibrios que se deben de tener en ese sentido. Y hay un tema, y vamos a ver un par de videos al respecto, sobre si realmente sabemos cómo son nuestros hijos. En muchas ocasiones nosotros creemos que la educación que les hemos dado pues ha sido suficiente para que pues no solamente se puedan destacar en el ámbito social real, digamos, sino también en el ámbito digital, y muchas veces no es así. Bienvenidos. Os vamos a dar un móvil en el que vais a leer una serie de mensajes. En cada uno tenéis que decirnos si preferís que vuestros hijos envíen o reciban el mensaje.
Mis padres no están en casa. Esta noche se lían. Yo que lo reciba. Y yo también. Porque es que si no... Si no, nos revienta la casa. ¡Uy! Tu madre está buenísima. Que lo reciba. Claro. Tus padres serán pesados, pero los míos son un aburrimiento. Yo creo que lo ha recibido. ¿Tú que quieres ser pesado o aburrido? Posiblemente las dos cosas. Yo prefiero que lo mande. A ver. Me das asco. Eres patético. No le caes bien a nadie. Ojalá desaparecieras. Yo no quiero ni que lo envíe ni que lo reciba. Es que no sé qué decir, de verdad. Me resulta muy difícil. No me gustaría ni que existiese esto, vamos. Y mucho menos que lo envíe mi hijo, mucho menos que lo reciba. Se está dando más luz a quien lo recibe, pero también quien lo envía habría que preocuparse. En mi generación no se hablaba de esto. Da miedo leer algo así, la verdad. No. Creo conocerlos, pero a lo mejor me sorprendo. No me lo puedo imaginar que me pase a mí. No me lo puedo imaginar. Siempre pensamos en que mi hijo es la víctima, que no sea la víctima, y nunca pensamos en que nuestro hijo pueda ser el que lo provoca. Hablar mucho con tus hijos. Mucho. Que entienda el daño que ha hecho, que pida disculpas y que, bueno, que sepa que hay unas consecuencias, tanto para ella como para la otra persona, claro. Y me gustaría mucho también conocer la persona que es acosada. Más que nada para que el acosador sepa el daño que está haciendo. Es que yo creo que no saben el daño que están haciendo. Estar ahí, que es lo que hacen los padres. Yo creo que cada vez es más difícil darse cuenta de lo que hacen con el móvil, por lo cual tenemos el doble de responsabilidad, o más aún,